Hay un tipo particular de persona que camina por el mundo con una habilidad extraordinaria. Pueden mirar a alguien y saber inmediatamente qué están sintiendo realmente, no lo que dicen sentir, sino lo que realmente sucede debajo de todas esas capas de protección social. Pueden escuchar una historia y detectar instantáneamente las partes que faltan, las verdades omitidas, las pequeñas mentiras que el narrador se cuenta a sí mismo. Entienden por qué su amigo está saboteando su propia relación. Comprenden por qué su hermana elige siempre al tipo equivocado. Ven los patrones destructivos en otros con una claridad casi dolorosa. Y todos les han dicho que esto es empatía, que es un regalo. Pero quiero contarte algo que nadie menciona sobre este supuesto regalo. Que podrías pasar toda tu vida entendiendo profundamente a cada persona que conoces y no tener la más mínima idea de quién eres tú realmente. Que podrías ser un experto en la psicología humana ajena y un completo extraño para ti mismo. Y esta no es solo una ironía curiosa, es una maldición silenciosa que está destruyendo tu vida mientras te felicitas por ser tan perceptivo. Déjame explicarte cómo funciona esto, porque es más sutil y más devastador de lo que imaginas. Cuando desarrollas esta capacidad de leer a las personas, cuando tu cerebro se vuelve increíblemente hábil para procesar las emociones y motivaciones ajenas, algo extraño comienza a suceder. Tu atención se vuelve perpetuamente externa. Es como si hubieras instalado un radar que constantemente escanea el entorno emocional, detectando cambios sutiles en el estado de ánimo de otros, notando microexpresiones faciales, interpretando tonos de voz, analizando lenguaje corporal. Y este radar nunca se apaga, nunca. Entras a una habitación y automáticamente empiezas a leer la temperatura emocional. Tu pareja dice que está bien y tu cerebro ya ha procesado 17 señales que contradicen esa afirmación. Tu colega cuenta una anécdota graciosa y tú ya has identificado el dolor que está ocultando con humor. Tu madre te pregunta cómo estás y antes de responder ya has evaluado su estado emocional para saber qué versión de ti necesita en ese momento. Y aquí está el problema, el que nunca nadie menciona en los artículos sobre empatía. Mientras estás tan ocupado leyendo a todos los demás, mientras tu atención está perpetuamente dirigida hacia afuera, hacia los mundos internos de otras personas, algo crítico está sucediendo. Te estás volviendo invisible para ti mismo. Piénsalo de esta manera. Tienes una cantidad limitada de atención consciente. Es como un foco de luz que solo puede iluminar cierta área a la vez. Y si ese foco está constantemente apuntando hacia otras personas, iluminando sus emociones, sus necesidades, sus procesos internos, entonces, ¿quién está quedando en la oscuridad? Tú. Tu propio mundo interior se convierte en un territorio sin explorar, un mapa en blanco, un misterio que nunca tienes tiempo de investigar porque estás demasiado ocupado siendo el detective emocional de todos los demás. Y lo más irónico, lo verdaderamente cruel de esta situación, es que mientras mejor te vuelves entendiendo a otros, más extraño te vuelves para ti mismo. Es como si tu habilidad para la empatía externa viniera al costo de la introspección interna, como si solo tuvieras suficiente energía psicológica para una de las dos cosas y hubieras elegido, sin darte cuenta, dedicarla toda hacia afuera. Conocí a una mujer, llamémosla Elena, que era extraordinariamente buena entendiendo a las personas. Trabajaba como terapeuta y era brillante en su profesión. Sus clientes la adoraban porque realmente los veía, los comprendía en niveles que nadie más alcanzaba. Podía tomar los hilos sueltos de la narrativa confusa de alguien y tejer una imagen coherente de su psicología en minutos. Era como magia verla trabajar. Pero un día, después de años de hacer esto, tuvo una crisis. Vino a verme, lo cual era irónico porque ella era quien usualmente ayudaba a otros, y me dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, puedo decirte exactamente qué está mal con cualquier persona que conozca. Puedo ver sus traumas, sus mecanismos de defensa, sus patrones. Pero si me preguntas quién soy yo, ¿qué quiero realmente?
¿Qué siento cuando no estoy sintiendo lo que otros sienten? No tengo respuesta. Es como si hubiera dedicado tanto tiempo siendo un espejo para otros, que olvidé que yo también soy una persona con mi propio interior. Y esto es la maldición en su forma más pura. La sensación de ser un contenedor vacío lleno de las experiencias emocionales de todos los demás, pero sin contenido propio. Y aquí viene el segundo aspecto de esta maldición, uno que es aún más insidioso. Cuando eres bueno entendiendo a otros, las personas comienzan a usarte. No conscientemente, no con malicia, pero te usan. Te convierten en su procesador emocional, su terapeuta no oficial, su solucionador de problemas. Y tú, porque eres bueno en esto, porque te has entrenado para atender las necesidades emocionales ajenas, aceptas este rol. De hecho, podrías incluso sentirte bien al respecto. Podrías pensar que estás siendo útil, que estás ejerciendo tu don. Pero aquí está la verdad brutal. Cada minuto que pasas procesando los problemas de otra persona es un minuto que no estás dedicando a entender los tuyos. Cada conversación donde eres el que escucha, el que aconseja, el que comprende, es una conversación donde tus propias necesidades emocionales quedan sin examinar. Y con el tiempo, esto crea algo terrible. Crea una vida donde existes principalmente como un recurso para otros, donde tu valor está determinado por tu capacidad de entender y ayudar, donde tu identidad está construida alrededor de ser el empático, el perceptivo, el que siempre está ahí para los demás. Y la parte más oscura de todo esto, la que realmente me rompe el corazón cuando la veo, es que eventualmente llegas a un punto donde ni siquiera sabes cómo acceder a tus propios sentimientos sin el contexto de otra persona. Has pasado tanto tiempo sintonizándote con las frecuencias emocionales ajenas que has olvidado cómo sintonizar la tuya. Alguien te pregunta cómo te sientes y tu primera reacción es escanear el entorno para ver cómo se supone que debes sentirte. Tratas de decidir qué quieres y te encuentras automáticamente considerando qué querrían los demás que quisieras. Intentas identificar una emoción propia y te das cuenta de que no estás seguro si es realmente tuya o si la absorbiste de alguien cercano. Es como vivir en una casa donde todos los espejos miran hacia afuera. Puedes ver perfectamente todo lo que sucede en las casas vecinas, pero cuando intentas mirarte a ti mismo, no hay ninguna superficie reflectante disponible. Has perdido la capacidad básica de autorreflexión porque has refinado tanto tu capacidad de reflexión externa. Recuerdo un momento específico en mi propia vida cuando me di cuenta de esto. Estaba sentado con un amigo que estaba pasando por una crisis, y mientras él hablaba, yo estaba perfectamente consciente de todo lo que estaba sintiendo. Podía ver su miedo disfrazado de enojo, su tristeza escondida detrás de cinismo, su necesidad de conexión bloqueada por defensas aprendidas. Lo veía todo. Y entonces él me preguntó, ¿y tú? ¿Cómo estás realmente? Y me quedé completamente en blanco. No tenía idea. Había estado tan absorto en su mundo interior que mi propio mundo interior se había convertido en un lugar que no había visitado en meses, quizás años. Y cuando intenté acceder a mis propios sentimientos, fue como intentar abrir una puerta que había estado cerrada tanto tiempo que la cerradura se había oxidado. No es que no sintiera nada, es que había perdido el hábito de prestar atención a lo que sentía. Y esa fue una de las realizaciones más aterradoras de mi vida, que podía ser un experto en la experiencia humana de todos excepto la mía propia. Ahora, aquí está donde esto se vuelve verdaderamente peligroso, porque cuando no te conoces a ti mismo, cuando no tienes acceso claro a tus propias necesidades, deseos, límites, empiezas a tomar decisiones terribles en tu vida. Eliges relaciones que no te sirven porque estás tan ocupado entendiendo lo que la otra persona necesita que nunca te preguntas qué necesitas tú. Permaneces en trabajos que te drenan porque puedes entender perfectamente por qué tu jefe se comporta como se comporta, y esa comprensión se convierte en excusa para no actuar en tu propio beneficio. Sacrificas tus propios límites una y otra vez porque puedes ver tan claramente por qué la otra persona necesita que hagas esa excepción,
que des ese paso extra, que perdones esa transgresión una vez más. Tu empatía, que debería ser un puente hacia la conexión auténtica, se convierte en una prisión donde estás constantemente subordinando tus propias necesidades a las necesidades que tan claramente puedes ver en otros. Y nadie te lo está pidiendo explícitamente. No hay un villano en esta historia. Es solo que te has vuelto tan bueno siendo el que entiende que has olvidado que también mereces ser entendido, especialmente por ti mismo. Y aquí viene algo que necesitas escuchar, algo que cambia completamente la ecuación. No eres responsable de procesar emocionalmente a todos los que conoces. El hecho de que puedas ver el dolor de alguien no significa que seas el designado para curarlo. El hecho de que entiendas por qué alguien se comporta destructivamente no significa que debas quedarte y soportar ese comportamiento. Tu capacidad para la empatía no es una obligación, es una habilidad. Y como cualquier habilidad, necesitas aprender cuándo usarla y cuándo guardarla. Porque la verdadera sabiduría no es entender a todos. La verdadera sabiduría es saber cuándo dedicar tu energía de comprensión hacia afuera y cuándo redirigirla hacia adentro. Y si has pasado la mayor parte de tu vida con ese foco apuntando hacia otros, entonces es momento, de hecho es urgente, que empieces a girarlo hacia ti mismo. Pero aquí está el desafío. Cuando finalmente intentas hacer esto, cuando intentas dirigir esa atención comprensiva hacia tu propio interior, descubres algo incómodo. No eres tan bueno en ello. Has desarrollado músculos empáticos increíbles para leer a otros, pero los músculos de autocomprensión se han atrofiado por falta de uso. Es como ser un corredor de maratón que nunca ha levantado pesas. Tienes tremenda resistencia en un área, pero debilidad significativa en otra, y esto puede ser desalentador. Puedes sentarte e intentar preguntarte qué sientes realmente y encontrar solo confusión. Puedes intentar identificar tus propias necesidades y darte cuenta de que no tienes práctica en distinguir entre lo que realmente quieres y lo que crees que deberías querer basado en las expectativas que has absorbido de otros. Esto no es señal de que estés roto. Es simplemente evidencia de que has estado practicando la habilidad equivocada. Has estado corriendo maratones cuando también necesitabas estar levantando pesas. Entonces, ¿cómo se ve realmente la solución? No es dejar de entender a otros. No se trata de volverte egoísta o cerrado. Se trata de equilibrio. Se trata de desarrollar el mismo nivel de curiosidad compasiva hacia ti mismo que naturalmente tienes hacia otros. Imagina esto. La próxima vez que alguien te cuente un problema, antes de sumergirte completamente en entenderlo, toma un momento, solo un momento, y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo yo ahora mismo? ¿Tengo realmente la energía emocional para esto? ¿Quiero estar en esta conversación o me siento obligado? Son preguntas simples pero revolucionarias para alguien que ha vivido toda su vida en modo de radar externo. Y al principio, estas preguntas se sentirán extrañas, casi egoístas. Tu cerebro, entrenado para atender primero a otros, protestará. Pero esto no es egoísmo. Esto es supervivencia emocional. Esto es recordar que tú también eres una persona digna de la misma comprensión compasiva que tan generosamente ofreces a todos los demás. Y aquí está la parte hermosa que nadie te dice. Cuando empiezas a conocerte realmente a ti mismo, cuando desarrollas una relación consciente con tu propio mundo interior, no te vuelves menos empático, te vuelves más sabiamente empático. Porque ahora puedes distinguir entre la empatía que nace de la conexión genuina y la empatía que nace del hábito compulsivo de abandonarte a ti mismo para atender a otros. Puedes estar presente para alguien desde un lugar de plenitud, en lugar de desde un lugar de vacío, buscando ser llenado por la sensación de ser útil. Puedes ofrecer comprensión sin perderte en el proceso. Y esta es una forma de empatía mucho más sostenible, mucho más auténtica, mucho más poderosa que la versión agotadora y autoolvidante que has estado practicando. La maldición de entender a todos menos a ti mismo no es permanente. Es un patrón, y los patrones pueden cambiar.
pero requiere algo que probablemente no has hecho lo suficiente en tu vida. Requiere que te trates a ti mismo con la misma curiosidad paciente que ofreces a otros. Requiere que te hagas las mismas preguntas profundas que haces a los demás. ¿Qué es lo que realmente necesito ahora mismo? ¿Qué emoción estoy evitando sentir? ¿Qué parte de mí está pidiendo atención que he estado ignorando? ¿Qué límite necesito establecer? ¿Qué deseo he estado posponiendo? Estas preguntas, cuando se hacen sinceramente y se responden honestamente, son el antídoto para la maldición. Son el camino de regreso hacia ti mismo, desde el exilio de vivir perpetuamente en los mundos internos de otros. Y déjame decirte algo que podría sorprenderte. Cuando finalmente empiezas a conocerte a ti mismo, tan bien como conoces a otros, algo mágico sucede. Las personas no te necesitan menos. De hecho, te respetan más. Porque ahora cuando ofreces tu comprensión, la ofreces desde la elección consciente, no desde la compulsión. Cuando estableces límites, lo haces con claridad, no con culpa. Cuando dices no, lo haces sin sobreexplicar o disculparte excesivamente. Y cuando dices sí, es un sí genuino, no un sí de resignación. Te conviertes en alguien que puede estar presente para otros sin desaparecer para sí mismo en el proceso. Y esa versión de ti, la versión que conoce tanto su propio interior como los interiores ajenos, esa es la persona que siempre estuviste destinado a ser. No solo el empático, no solo el que entiende, sino alguien completo, alguien que puede sostener tanto la compasión hacia otros como la compasión hacia sí mismo sin sacrificar una por la otra. Así que aquí está mi pregunta final para ti. Si pudieras dirigir hacia ti mismo, aunque sea una fracción de la atención comprensiva que das a otros, ¿qué descubrirías? ¿Qué necesidades has estado ignorando? ¿Qué partes de ti han estado esperando ser vistas? Porque mereces tu propia empatía tanto como cualquier otra persona en tu vida. De hecho, podrías merecer aún más porque eres la única persona que estará contigo cada momento de tu vida. Y vivir como un extraño para ti mismo mientras eres un experto en todos los demás. Eso no es un don, eso es una tragedia. Pero es una tragedia que puede terminar hoy, cuando decides que tu mundo interior merece la misma exploración cuidadosa que has dado generosamente a los mundos interiores de todos los demás. Esa es tu invitación, y está aquí esperándote siempre que estés listo para aceptarla. Si estas palabras resonaron contigo, si te reconociste en esta descripción de alguien que entiende a todos, excepto a sí mismo, déjame un comentario contándome tu experiencia. ¿Cuándo fue la última vez que realmente te preguntaste qué necesitas? ¿Qué sientes cuando no estás ocupado sintiendo lo que otros sienten? Me encantaría conocer tu historia. Y si este video te ayudó a ver algo en ti que no habías visto antes, suscríbete al canal, porque seguiremos explorando estas verdades incómodas sobre la experiencia humana que la mayoría evita discutir. Dale like si crees que alguien más necesita escuchar esto, porque hay millones de personas viviendo como expertos en otros y extraños para sí mismos, creyendo que así es como debe ser, cuando en realidad hay otra forma de existir. Una forma donde no tienes que elegir entre entender a otros o entenderte a ti mismo, donde puedes hacer ambas cosas, y esa es la libertad que todos merecemos. Nos vemos en el próximo video.